el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, y dice la lectura: perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te desecharé de mi sacerdocio, por cuanto olvidaste la Torá de tu Elohim. También yo me olvidaré de tus hijos. Hasta aquí la lectura. ¿De qué nos habla esta porción? Se trata del ministerio de los sacerdotes. Se trata de todos los descendientes de Aarón que tenían el deber de instruir al pueblo los mandamientos de nuestro Abacadosh. Desde que el Eterno los eligió por medio de Mosé en el desierto de Sinaí, les encomendó el cargo del sacerdocio, el cargo de ministrar la palabra también, de que ellos estuvieran al tanto con el pueblo, que el pueblo tuviera conocimiento suficiente del Todopoderoso. Y sucede que avanzaron los años, pasaron los siglos, y la situación era decadente, porque los sacerdotes olvidaron su deber de informar al pueblo la instrucción, la enseñanza de la palabra. Y estamos aquí con el personaje, con el profeta llamado Oseas. Oseas aproximadamente vivió en el tiempo cercano de Isaías, es decir, entre 800 años antes de la llegada de Mashiach. Y le tocó informar al pueblo, tanto a Israel como al reino de Judá. El deber de los sacerdotes de instruir esta comunidad, porque se avecinaba dos grandes, poderosos ejércitos, el ejército asirio y el ejército babilónico, para llegar a llevar a cabo los propósitos del Eterno de la gran disciplina. Es decir, llevar a los dos reinos en cautiverio, en la cautividad. Entonces, era necesario amonestar a los sacerdotes, porque no habían dado suficiente interés, empeño por enseñar al pueblo, por preparar al pueblo para obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Y ahora pues, el Todopoderoso, a través de Oseas, está hablando de la destrucción del primer Bet Hamikdash por medio de los babilonios. Y una vez que se destruya el primer Bet Hamikdash, se supone que se suspende el ministerio sacerdotal de los descendientes de Aarón. Y esto ocasionaría, pues, un hecho fatal para el pueblo. No solamente para el reino del norte, sino también para el reino del sur. Entonces, vean ustedes lo que dice el versículo: perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Es decir,
en lugar de que el pueblo obedeciera cada mandamiento del Padre, el pueblo se alejaba más y más de la obediencia. Y eso hace que la cautividad se aproxime. Y luego entonces dice: yo te desecharé de mi sacerdocio, por cuanto olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un anuncio, es una noticia muy triste, muy lamentable para el sacerdocio, pero era porque ellos tenían cargo de la instrucción. Y bueno, estamos hablando pues de la parte final del reino, tanto de Israel como el reino de Judá. Pero si remontamos nuestro conocimiento y vamos hacia el libro de los Jueces, desde un principio empezó a haber falta de parte de los sacerdotes. Porque si el Eterno culpa a los sacerdotes en los días de Oseas, era pues claro que el ministerio del sacerdocio inicia desde la época de Mosé. Pero había pasado el tiempo de Mosé, había pasado el tiempo de Josué. Y ahora miren lo que dice Jueces capítulo 2, 8 al 14. Murió pues Josué ben Nun, es decir, hijo de Nun, siervo del Eterno de edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Jeres, en la serranía de Efraín, al norte de Monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Eterno, ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Así abandonaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y anduvieron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y se postraron ante ellos, y provocaron a ira al Eterno. Abandonaron pues al Eterno, y sirvieron a Baal y a Astarot. Hasta aquí la lectura. Entonces, como nos hemos informado sobre el contenido de este libro, podemos darnos cuenta que mientras Yehoshua vivió, él fue juez de Israel y pudo amonestar a los sacerdotes para que cumplieran su ministerio cabal, instruyendo, amonestando. No era posible para Josué supervisar toda la nación. El cargo de Josué era la parte civil, pero la parte espiritual recaía sobre los sacerdotes. Y los sacerdotes a los padres, a las personas encabezadas entre los hijos de Israel, para seguir instruyendo a sus hijos la palabra. Pero estamos viendo cómo el ministerio de los sacerdotes empezaba también a decaer. No estaban al tanto de la situación espiritual del pueblo. Y ahora pues
lo que vemos es que dice el versículo que vino otra generación que no conocía al Eterno. Es decir, la generación que conoció al Eterno fue la generación de Mosé, la generación de Yehoshua. Pero una vez que Yehoshua muere, es decir, Josué, entonces viene otra nueva generación y se acaba el temor hacia las cosas del Todopoderoso. Ahora, continuamos con el capítulo 3 del mismo libro de Jueces. Solamente vamos a considerar los versículos 5 al 8 y dice: así los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, y tomaron sus hijas por mujeres y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, olvidando al Eterno su Dios, sirviendo a los Baales y a las Áseras. Por tanto, la ira del Eterno se encendió contra Israel y los entregó en mano de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim 8 años. Hasta aquí la lectura. Lo que encontramos ahora es el mestizaje del reino de Israel. No conformes con apartarse del Eterno, sino que adoptaron las enseñanzas de las otras naciones y hacer un mestizaje. Es decir, los hijos de Israel con las hijas de los cananeos, las hijas de Israel con los hijos de los cananeos. Ahora, se corrompe la nación, porque lo que vemos es que el pueblo se entrega también a la idolatría. ¿Sirviendo a quiénes? A los Baales y también ¿a quién más? A Asera. Esta es la situación que podemos entonces apreciar con el reino de Israel. En la clase anterior les comentaba que Baal representa el dios babilónico. Astarte o Asera, de igual manera, representa a Semiramis. Lo que estamos viendo ahora es la introducción de la religión babilónica y el pueblo se está familiarizando con todas las celebraciones extrañas que nunca habían celebrado. El Eterno les había dado las fiestas que encontramos en Levítico capítulo 23, para que el pueblo en su tiempo estuvieran llevando a cabo con el propósito de alegrarse ante el Todopoderoso. Pero ahora el pueblo, no conforme con esas fiestas del Eterno, entonces empieza a introducir dentro del reino de Israel, dentro de las tribus, costumbres paganas que ni sus padres habían celebrado en tiempos pasados. Esto pues fue sumando el mal contra las tribus de los hijos de Israel. Porque si bien recordamos que el propósito del Eterno es que Él, a través del reino de Israel, traería bendición a las naciones,
Si Israel se sometiera a cada mandamiento, Israel sería exaltado, Israel sería bendecido, Israel ocuparía un lugar importante entre todas las naciones. Pero ahora estamos viendo la decadencia espiritual. Y no solo eso, sino ahora vemos que sus enemigos empiezan a acecharlos. Empiezan los enemigos a acercarlos, y todo por desobedecer a nuestro Abba celestial. Estamos continuando pues con la celebración de la fiesta de la Navidad que se originó en la cuna babilónica. Indagamos algún pasaje, algún lugar de la Escritura que podamos hallar la celebración de un cumpleaños. Tenemos dos personajes importantes que celebraron sus cumpleaños dentro de la Escritura. Aparece, la Escritura registra estos dos personajes, pero no eran alguien de los hijos de Israel. El primero fue Faraón. Y vamos a ver ahora en el libro de Génesis, capítulo 40, 18 al 23. Respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón alzará tu cabeza y te hará colgar de un árbol, y las aves comerán tu carne. Sucedió pues al 3er día, el día de cumpleaños de Faraón, que él hizo banquete a todos sus siervos, y en medio de sus siervos alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos, y restableció en su oficio al principal de los coperos, y éste puso la copa en mano de Faraón, pero colgó al principal de los panaderos, tal como les había interpretado José. Hasta aquí la lectura. Tenemos entonces la celebración de cumpleaños de Faraón. Tal como José interpretó el sueño, tanto del panadero como del copero, sucedió. Le dijo al copero que él volvería a su oficio, y al panadero le dice: en tu caso es que en el cumpleaños de Faraón, él te va a colgar en una horca, vas a morir. ¿Cuándo inicia la celebración de los cumpleaños? No encontramos registro de cumpleaños en los días de los patriarcas, partiendo desde Noé, Abraham. No hay registro alguno. En este caso solamente es con Faraón. Encontramos pues que la celebración de los cumpleaños inician con la Babilonia, es decir, dentro del pueblo babilónico, a raíz de la inducción de Semiramis. Ordenó al reino de que debían de celebrar el nacimiento del dios solar, el nacimiento de Tamuz, cada 25 de diciembre, calendario gregoriano. Así se estableció entonces la fecha de cumpleaños de Tamuz.
como estábamos estudiando en la clase anterior, que esa influencia fue creciendo. Es decir, a medida que crecían las naciones, a medida que se multiplicaban los pueblos, así que siendo pues Nimrod descendiente de Cam, su influencia llegó a la tierra de Canaán, porque Canaán es un descendiente de Cam. Así que esa es una de las razones por qué los cumpleaños ya se estaban llevando a cabo durante esos tiempos. Aquí encontramos entonces Faraón, que es un descendiente, es decir, los egipcios, los Mizraim, son descendientes de los camitas. Y la influencia babilónica era tan grande. Todavía no llegaba la época del imperio babilónico, pero sí la civilización que da por inicio en Babilonia, en Nínive, llega ahora hasta Egipto. Ahora, podemos ahora citar otro libro más, Mateo capítulo 14, 1 al 8. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Yeshua y dijo a sus siervos: este es Juan el Bautista, es decir, Yohanan Hamadbil, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes milagrosos. Porque Herodes había prendido a Yohanan y le había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Yohanan le había dicho: no te es lícito tenerla, y quería matarlo. Pero temía al pueblo porque lo tenía por profeta. Pero llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ahí y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Y ella, instigada por su madre, dice: dame ahora mismo la cabeza de Yohanan Hamadbil un trinchero. Hasta aquí. Entonces, en el tiempo de cumpleaños del rey Herodes, un personaje que fue puesto para gobernar un tiempo con el permiso del imperio romano. Para este entonces, el imperio romano ya estaba dominando el mundo. Había dejado de ser Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y ahora el control estaba bajo ese gran, poderoso imperio romano. Hacía 200 años aproximadamente, antes del nacimiento de Yeshua, el imperio romano tomó control, conquistó a los griegos y a su vez le tocó gobernar la tierra de Israel. Ahora pues, este imperio autorizó a Herodes a ser un gobernador para el imperio y puesto en la tierra de Judea. Ahora, lo que encontramos aquí es que en sus cumpleaños permitió quitar la cabeza de Yohanan Hamadbil. ¿Por qué? Porque aquella dama que danzó en su presencia impactó tanto que le dio la oportunidad de elegir su premio. Y el premio era
la cabeza de Yohanan HaMadbil. Entonces, el tiempo de la celebración de los cumpleaños venía desde la cuna babilónica. Así que cada nación, cada individuo entre las naciones, entre los pueblos, empezaron a participar con la celebración de los cumpleaños. Ahora, si vemos el pensamiento hebreo, ¿cuál es la postura que hay dentro del pueblo hebreo, el pueblo judío, con respecto a los cumpleaños? Encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 1, dice: mejor es un buen nombre que un buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto es importante dentro de la cultura del pueblo de Dios, del pueblo del Todopoderoso. Cuando llegaba el tiempo del nacimiento, eligían un buen nombre para sus hijos. Era necesario que los hijos tuvieran pues un significado importante para su existencia, porque ese nombre amparaba el carácter de su vida. El pueblo judío le daba la importancia a los nombres. De hecho, el nombre Yehudá significa alabanza al Eterno. El nombre Abraham significa padre de muchedumbre, padre de naciones. Podemos ver también como Yeshua. Yeshua significa salvación del Eterno. El Eterno salvó, el Eterno salva, el Eterno salvará. Ahora, también dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, si decimos la Escritura habla del nacimiento de Yeshua, la Navidad. Navidad viene del latín nativita, significa nacimiento. Ahora, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, los versículos 8 hasta el versículo 20. Dice: había pastores en aquella región posando a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es Hamashiach, el Señor. Y esto será la señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos ahora a Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos manifestó. Y apresurándose fueron y hallaron junto a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. Y Miriam guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Hasta aquí la lectura. Es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero la pregunta es: ¿dónde hay un registro en el que los discípulos
celebraron el nacimiento de Yeshua HaMashiach año con año. No hay registro, no encontramos absolutamente ningún versículo, ningún libro del Seferim Besorá, de las buenas noticias, que nos den una pequeña información de que los discípulos, los apóstoles, año tras año celebraron la Navidad, es decir, el nacimiento de Yeshua. No lo hay. No encontramos ningún registro en que los creyentes apegados, que seguían las instrucciones de Yeshua, hayan puesto una fecha para recordar el nacimiento del Salvador. Lo que sí podemos encontrar es lo que dice Rab Shaul a Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice: entonces tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. ¿Qué es la información que está dando Rab Shaul aquí? En versículos anteriores, y él mismo dice: porque yo recibí. Recordemos que Rab Shaul fue enseñado directamente por Yeshua HaMashiach a través de una visión, por revelación. Entonces, él recibió el mensaje de Yeshua, lo que también os transmití, que el Señor Yeshua, la noche que era entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. ¿Qué cosa? El Pesaj, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, Brit Hadashah, en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Y vuelve y recalca: entonces tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces la instrucción que recibe Rab Shaul es celebrar la muerte de Yeshua HaMashiach cada vez que participaban la cena del Pesaj. Y la fiesta del Pesaj es una fiesta que está en la Escritura, que aparece en Levítico capítulo 23, y que los hijos de Israel debían de celebrar generación tras generación. Y encontramos que Rab Shaul les hace este recordatorio y añade que aquella noche, cuando Yeshua terminó de cenar el Pesaj, continuó lo que podríamos llamar el postre. Partió el pan, entregó a los discípulos, dice: comed de él todos. Llenó la copa y también indicó que debieran de pasar la copa todos bebiendo, porque ese postre representaba el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Ese es el mensaje que llevaban los discípulos y siguieron generación tras generaciones, compartiendo a todos los demás creyentes. Pero con respecto al nacimiento, no encontramos. Ahora, vamos a pasar con los creyentes grecolatinos. Vamos a llamarlos así, porque estamos hablando después del año 100. Había pasado el año 100, hasta ahí el último de los apóstoles sobrevivió hasta en ese momento.
Pero una vez que pasó el año 100, entonces vino otra generación. Y para ese tiempo ya había sido destruido el segundo Bet Hamikdash. Ya no existía el sacerdocio arónico. No había templo en Jerusalén. Los creyentes seguidores de Yeshua se habían esparcido en todas las naciones. Pero ahora el auge, el crecimiento que hubo después del año 100 fue precisamente con el grupo de creyentes que estaban en Asia Menor, en Grecia y hasta Roma y aún más allá. Pero pasando el año 200, podemos ver otras generaciones que iban añadiéndose, porque las generaciones después del año 100 habían muerto y empezaba a haber entonces nuevos grupos de seguidores de Yeshua HaMashiach, ahora conocidos como los cristianos, porque ha habido la traducción en griego y la traducción en latín. Para ese entonces, los creyentes conocían más las cosas dentro del imperio. Y podían también esos grupos de cristianos empezar a asimilar, como en este caso, la celebración de la Navidad. Cuando el imperio asirio creció tan fuerte, ese imperio asirio viene de Nínive. Uno pudiera decir, debió haber sido Babilonia, pero no fue así. Fue una parte de ese mismo grupo que fundó Nimrod, de esas grandes naciones. De hecho, la palabra Nínive viene del nombre Ninus. ¿Y Ninus viene de quién? De Nimrod. Es como decir la ciudad de Nimrod. Y Nínive fue la capital de Asiria. Por lo tanto, los asirios llegaron a ser un gran imperio. Pero una vez que Babilonia empezó a crecer y vio a Asiria como su enemigo, por lo tanto conquista al imperio asirio. Y ahora el imperio babilónico expande su influencia cultural, religiosa, y sobre todo la observancia de la fiesta de la Navidad. Cuando el imperio babilónico deja de ser, porque es conquistado por los medos y los persas, entonces lo que estamos viendo es que la influencia religiosa, aun cuando el poder bélico ya no existía de Babilonia, pero la influencia religiosa siguió. La influencia babilónica permaneció y fue enraizándose, ramificándose entre los imperios posteriores. Así que cuando llegó el imperio medo-persa, vemos entonces que la influencia religiosa expandió. Y cuando vienen los griegos, se levantan los griegos, aniquilan el poder bélico del imperio medo-persa. Pero la influencia religiosa babilónica siguió creciendo. Entonces, tenemos pues ahora la presencia del dios Zeus y Semele.
tiene un hijo llamado Dionisio. Así que la fiesta de la Navidad empezó a disfrazarse con nombres. Y así podemos llegar hasta Roma imperial, porque el imperio griego se acaba y viene el imperio romano a conquistar. Y ahora la fiesta de la Navidad sigue con Urano y Telus. Urano es el padre, Telus es la madre, y nació Saturno y Titán, 2 hijos. Titán es el mayor y el menor es Saturno. Pero bueno, vamos a quedarnos con el dios Saturno. ¿Y qué es lo que vemos? Las fiestas saturnalias, 24 y 25 de diciembre. El día del dios solar que viene celebrándose desde la cuna babilónica. Así que en los días del imperio era tan fuerte esta celebración de la Navidad. Ahora pues, viendo los cristianos grecolatinos entre el año 200, 230, llegó el tiempo del año 274. Un grupo de cristianos decían: ¿por qué no celebramos también el nacimiento de Jesús? José, María y Jesús el niño. ¿Por qué no tomamos esa fecha nosotros como cristianos? El imperio celebra las Saturnalias, la Navidad de Saturno. ¿Por qué nosotros no celebramos la fiesta de la Navidad también? Así que empezaron la celebración del nacimiento de Jesús. 24 y 25 de diciembre a la par con la Navidad de Saturno. Pero llegamos en el año 300 aproximadamente, cuando llega Constantino, cuando conquista, cuando se apodera del reino. Y en el año 313 se convierte al cristianismo. Y viendo que su reino, su imperio estaba despedazado y quería unificar, entonces lo que él hizo es tomar las bases del cristianismo para imponer todo el vasto imperio. Los cristianos le dicen a él: es que tienes que convertirte, tienes que hacerte cristiano. Entonces puedes impactar, puedes adoptar el cristianismo, imponerlo a tu imperio. Así que Constantino aceptó el reto, obedeció a los cristianos, se convierte y de esta manera entonces se autoproclama como el sumo pontífice legalmente, porque si él era emperador del Imperio Romano, también tenía derecho de ser el líder máximo de los obispos de Roma. Y en el año 325, que conocemos como el Concilio de Nicea, esa fecha marca pues el tiempo base para establecer las estructuras básicas para el gran imperio. La doctrina teológica que llevaría a cabo en una manera uniforme en todo el imperio. Claro que la fiesta de la Navidad no surgió en esa fecha, sino hasta el año 326. Y dice: pues yo quiero también que la fiesta que ustedes celebran, la Navidad, también se lleve a cabo en el imperio romano. Pero ¿cómo le hago?
Entonces, entre él y los obispos cristianos ayudaron para hacer el sincretismo. Entonces decir, bueno, pues si hacemos esto, quitamos las fiestas saturnalias, quitamos todo lo que es la influencia pagana de la Navidad. Ahora imponemos la Navidad que ustedes empiezan a celebrar, es decir, el nacimiento de Jesús. Y de esta manera, pues, se pone la base para el tiempo de los siglos. Por primera vez, en el año 326, se inicia la celebración del nacimiento de Jesús, quitando la influencia pagana, las fiestas saturnalias. Y ahora pues inicia la observancia del nacimiento del niño Jesús. Así que ese es el origen de la Navidad. La Navidad no brota en el grupo de los creyentes seguidores de Yeshua HaMashiach hasta el año 100, sino esto brota después, solamente con el fin de ir a la par con el pensamiento romano. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Quiero terminar con la carta de Rab Shaul en 2 a los Corintios, capítulo 6. Y dice así el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mashiach con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Elohim y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario, templo, el Bet Hamikdash viviente, como Elohim dijo, habitaré entre ellos, y entre ellos andaré, seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré, y yo seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Eterno. Rab Shaul fue inspirado por la Ruach HaKodesh para preparar a los creyentes lo que debían de hacer en los postreros días. Y ciertamente este es el mensaje que debe todavía hoy prevalecer entre nosotros. Y esta es una de las razones por qué la fiesta de la Navidad es más impactante en la sociedad secular en estos días. Esa es una de las razones. ¿Por qué la Navidad se celebra en todos los rincones? ¿Por qué? Porque su origen es pagano, no es escritural.